Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, ayer estuvimos hablando del colapso de parte del edificio del CODIA, que nos preocupó, por supuesto, y nos sorprendió además a todos. Primero, siempre nos solidarizamos con nuestro gremio del CODIA, y en segundo lugar, es importante llamar la atención para que tomemos conciencia que las intervenciones de este tipo, o sea, en edificaciones de este tipo, edificaciones coloniales, se deben hacer porque es que son muy valiosas en sí mismo y guardan parte de lo que es la memoria histórica, de lo que es la esencia dominicana. Entonces, en específico las del casco histórico de nuestra ciudad colonial. Entonces, ¿qué debemos? Debemos protegerlas al máximo. Bueno, yo siempre digo, he dicho en estos días que gracias a Dios que no hubo pérdidas de vidas, pero eso fue por el horario en que ocurrió, pero la verdad es que pudo haber sido terrible. Bueno, pues para conversar sobre este tema nos acompaña el ingeniero estructural Leonardo Reyes Madera, quien además de ser un amigo de muchos años, es el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones, la ONESBI, señores. ONESBI es una oficina muy importante para estas cosas, que es la seguridad de lo que son nuestras edificaciones. No solamente refiriéndome a estas de la ciudad colonial o edificaciones antiguas, sino de todos, donde vivimos, los apartamentos, los lugares públicos. Es muy importante que haya una autoridad ante esto. Y en este caso, Leonardo Reyes Madera es un ingeniero experimentado que ocupa la presidencia de esta institución en este momento. Leonardo, bienvenido. Hace mucho que no teníamos el placer de compartir contigo en la cámara. Muchas gracias, muy amable, Mónica. Sí. Encantado. Bueno, Leonardo, son muchas las preguntas que quisiéramos hacerte en este momento. Primero, sabemos que ONESBI está pues ya presentando un informe. Quizás todavía no esté presentado del todo, pero ya las causas y las precauciones que se tienen que tomar al respecto, esto está en curso. ¿Cuáles fueron las causas de lo que pasó? Y principalmente en este programa me quiero enfocar en cuáles son las garantías que tenemos los que vivimos, los habitantes de las edificaciones que están hechas y se están haciendo en la República Dominicana, de que éstas cumplen con una reglamentación suficiente y cuándo es que va a salir el nuevo reglamento para las edificaciones. Comencemos con el caso del CODIA. Bien, como director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad, como tú decías, ONESBI, nos tocó a nosotros la evaluación del suceso que pasó en nuestra sede central de nuestro colegio, ¿no? Definitivamente son cosas que nadie quiere que pasen. Pareciera que todavía nosotros no tenemos reglas de juego claras en cuanto a la intervención de edificaciones aledañas a este tipo de edificaciones coloniales. Es conocido por todos que la mayoría de esas edificaciones carecen de fundación. Entonces, si las hacían directamente con el muro en la tierra, pero no siempre. Por eso tú ves el espesor de los muros. Pero no siempre era roca. Entonces, cuando había arcilla ahí, podían sufrir. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos vamos un poquito atrás, al 2015, el Hotel Francés, que pasó, que hubo una excavación al ras con una de las fachadas, hubo un problema similar. Yo lo que pienso es que las instituciones que han asumido la responsabilidad, que han tomado la responsabilidad de la preservación de ese tipo de edificaciones, deben de establecer reglas de juego más claras, que no se lleve al simple hecho de que yo tengo la experiencia o de que yo soy el que sé de eso o que yo soy el que tengo que hacerlo, sino reglas claras, porque cada vez que hay un accidente estamos perdiendo parte del patrimonio. Claro. Y eso si no hay pérdida de vidas.
Claro, entonces, en situaciones como esa, nadie quiere, o sea, ningún profesional quiere que le pase una situación de esa naturaleza. Digamos, gracias a Dios no hubo pérdida de vida, como tú mencionas, pero sí hay una gran pérdida patrimonial. Definitivamente hubo mala práctica, Leonardo, porque estaban primero aprobados esos planos, no se sabe, se estaba supervisando esto, y sí, porque si no hubiese pasado no se hubiera caído. Realmente quedó la zapata de ese muro, que este muro tenía zapata, porque yo como que vi en la foto que sí había zapata y quedó como en el aire en voladizo. Fíjate, esas zapatas que están ahí, que se muestran en todo el perímetro, correspondían a una edificación que había anteriormente ahí, en ese solar. Y se tiende a confundir con las zapatas del edificio. Pero nosotros nos limitamos exclusivamente en esta evaluación a ver lo que pasó y sobre todo hacia la prevención, Claro, que es lo importante. que es la parte inminente de detectar cuál es el nivel de riesgo de lo que está ahí y entonces las recomendaciones del apuntalamiento, de tomar en cuenta y prever todas las posibles consecuencias, porque dime tú, ahora mismo está tranquilo, pero ¿y si viene un temblorcito? ¿Qué pasa con eso? Entonces, pero también hay que ver la seguridad de la gente que tú vas a meter ahí, porque está en una condición crítica esa franja del edificio. ¿Cómo muy afecta crítica. la otra franja, la franja derecha? La que se afectó fue la izquierda. ¿Cómo afecta la franja derecha? Y si también habría que reforzarlo ante el colapso de esta parte, aunque es un edificio casi separado, porque de hecho tiene una plazoleta central que separa, como que dicen, dos bloques. ¿Es esto cierto? Sí, es una U. Es una U. Es una U. O sea que es independiente, se comportan de forma independiente. Hay que evaluar el edificio completo, hay que averiguar si fisuró, porque por ejemplo en la zona que colapsó, cuando tomamos fotos aéreas nos damos cuenta de que la grieta está definida en la zona aledaña a la que se cayó. Sí. Eso quiere decir que si no tomamos medidas rápido, esa parte en cualquier situación podría colapsar. O sea que el edificio tiene que ser ahora mismo abandonado. No, el edificio tiene que ser, esa zona ya está de hecho acordonada para que no se pase ahí, no se habite, pero el edificio debe de ir siendo apuntalado de una manera muy minuciosa y con mucho cuidado. Esas son partes de las recomendaciones que nosotros estamos haciendo en el informe que se va a entregar mañana en la tarde al presidente, a la directiva del colegio, conjuntamente con el Centro de Operaciones de Emergencia, que es con quien estamos colaborando, supliendo esa parte en colaboración con ellos. ¿Qué papel juega ONESBIE en lo que es la supervisión de construcciones de este tipo, que son en zonas que por su antigüedad vulnerables, al lado de otra edificación? ¿Que juega ONESBIE algún papel o simplemente es asesora, investigadora? ¿Cuál es la labor de ONESBIE en nuestro país? La labor de esta oficina es fundamentalmente ocuparse de todas las edificaciones ya existentes que fueron construidas antes del reglamento sísmico. ¿Del 2011? Del 1979. Ah, del 1900. ¿Y el 2011 cuáles fueron las modificaciones que se introdujeron? En el 2011, hasta 31 años después, fueron muy importantes las modificaciones que se introdujeron al reglamento. Entonces, ¿qué sucede? Que si nos ponemos a ver hacia atrás, tenemos unos 50 años, porque el primer reglamento fue en 79, pero de 1930 al 80, para redondearlo, tenemos edificaciones de 50 años. ¿Y esas edificaciones qué tipo de reglamentos cumplen? Bueno, la mayoría son edificaciones pequeñas, sí. Son máximo 3 pisos. 3 pisos las escuelas, por ejemplo. No, y apartamentos, ya hubo muchos. Apartamentos de 3 y 4 pisos. Sí. Y nos encontramos también con una situación en la oficina que es la siguiente. O sea, teníamos un reglamento del 79, pero del 79 al 2011, el reglamento, no sé a qué se debió,
no se requería su aplicación para edificaciones menores de 4 pisos. Ah, no se requería. Entonces, ¿qué significa eso? Que todas nuestras escuelas, sus centros de salud, la casa tuya, la mía, o sea, todas esas edificaciones de menos de 4 pisos, se consideraban que no, que como si estuvieran construyendo en un país donde no tiembla la tierra. Qué gravedad. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy triste decirlo, pero es la realidad. Estamos ante la realidad del problema que tenemos. Nos hemos permitido también construir edificaciones vulnerables de una manera, yo diría que inconsciente, porque no creo que sea Claro, de una manera expresa, ¿no? Simplemente Obras Públicas en ese momento decidió que no se iba a exigir. Entonces ya ese reglamento tenía sus debilidades en el sentido de que no era una ley, eran unas recomendaciones provisionales. Aunque sí el Ministerio de Obras Públicas, encabezado por el ingeniero Rafael Coromina Pepín, que fue el ideólogo y el que solicitó a Sodosísmica las primeras reglamentaciones sísmicas. Ajá, estudio para hacer esas reglamentaciones. Esas reglamentaciones, aunque decían provisionales, se obligaba a su aplicación. ¿En qué año? En la década del 80, yo diría que es la década donde la ingeniería sísmica disfrutó más de un reglamento que todos queríamos aplicar. Porque pero entonces eso era Sodosísmica. Todavía no existía. Sodosísmica fue quien escribió el no existía ONESBIE todavía. No, ONESBIE nace en el 2001. Y nace en el 2001 justo del seno de Sodosísmica, porque nos planteamos, encabezado por el ingeniero Corominas, nos planteamos el hecho, oye, ok, ya tenemos un código, ya lo que construyamos de ahora en adelante lo podemos controlar y podemos tener cierto nivel de tranquilidad de que esas edificaciones pueden sobrevivir al terremoto. Pero ¿qué pasa con aquellas esenciales, fundamentalmente las esenciales, Mónica? Porque nosotros no podemos hacer el país de nuevo. Claro. Pero sí edificaciones esenciales como los hospitales, las escuelas, estaciones pero eso de no bomberos, se intervinieron estaciones de nunca radio. Para mejorarlos. No se han intervenido. Y estamos hablando que Sodosísmica se le pidió ese el reglamento fue en el 79 y se publicó, Obras Públicas lo publicó, y luego nosotros mismos en Sodosísmica hicimos la revisión y actualización ¿Cuándo fue del esa? 2011. Pero ya del 2011 hacia acá sí es obligatorio hasta un piso que tú vayas a hacer una edificación, pasarlo por tomar en cuenta la fuerza sísmica. O sea que en realidad la del 1979 fue una recomendación y no se aplicó. Sí, se aplicó a las edificaciones de más de 4 pisos. De 4 pisos en adelante. En adelante. Por eso te decía que fue una de las épocas más bonitas de la ingeniería dominicana, porque todos estábamos entusiasmados. Tenemos un nuevo código y ahora sí podemos generar nuevas edificaciones que sean capaces de soportar terremotos. Pero, ¿qué tan suficientes son las edificaciones que se hicieron bajo este reglamento del 1979, que los que se aplicaron, repito lo que ha dicho el ingeniero Leonardo Reyes Maneras, fueran los que tenían más de 4 pisos o más? ¿Qué seguridad tienen estos si se modificó en el 2011 y si hay pendiente una nueva modificación del reglamento actualmente? Sí, fíjate, cada vez que hay un cambio de reglamento, hay que volver a revisar fundamentalmente las edificaciones esenciales. Pero eso no se hace. Eso se hace en otros países. Por ejemplo, te puedo poner el caso de Bogotá, donde al 2010 ya ellos habían reforzado todas sus escuelas y todas sus iglesias. O sea, hay países que sí lo hacen. Tú te vas a California y te vas a dar cuenta y sí se hace. Que hay edificaciones que están reforzadas. ¿Y los apartamentos? Igual te vas a Nueva Zelanda, igual te vas a Japón. ¿Y los apartamentos todo, de viviendas? O sea, toda edificación susceptible que a simple vista, porque fíjate la ventaja que tenemos ahora hay métodos visuales. Hay métodos que simplemente tú pasando por el entorno de la edificación, tú puedes tener una idea. Por ejemplo, tú pasas por ¿qué método? El método que aplica la Agencia Federal para Emergencias de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama? FEMA, sí. en inglés.
FEMA 154, tú entras ahí hay todo un volumen con un formulario. Y primero te explican todos los pasos y segundo, simplemente tú llenas un formulario y ahí te va a dar unos tips donde te va a decir, mira, sabes que aparentemente en esa edificación visualmente no presenta ningún tipo de riesgo o de vulnerabilidad ante un terremoto. Sabes que, mira, según esto y esto, es posible que sí. Entonces, dame un caso hipotético, Leonardo, que nosotros pasamos por un edificio, una escuela, un centro comercial, no sé, bueno, y que tú me digas, bueno, cuando cambia, por ejemplo, o cuando hay un piso libre, seguido de dos que no son libres, o cuando hay una desigualdad en la masa, háblame de a simple vista, ¿cómo podemos evaluar esto? Muy simple, hay casos, o sea, hay características específicas en las edificaciones que se han demostrado en los terremotos que pueden llevar al colapso de la edificación. Una de ellas, las llamadas columnas cortas. ¿Qué significa una columna corta? Una columna corta es cuando tú tienes una columna, pero de repente al lado le pones dos ventanales y de la ventana hacia abajo tú lo llenas de bloc. Entonces esa columna que tenía esta altura, de repente tú la llevas a esa altura y definitivamente la fuerza que se genera ahí, esa columna no tiene la capacidad. Y es lo que pasa en las escuelas, y lo que pasó en las escuelas nuestras en el 2003, que se rompe por ahí y se cae. Ya en el caso de las edificaciones se puede dar lo mismo. Hay condiciones donde sí se puede presentar el caso de esas columnas cortas. Pero en el caso nuestro lo más frecuente no sirven para nada en realidad la columna corta. No, lo que pasa es que se te rompe por ahí el edificio. Ese es el punto débil, ese es el punto que si aunque bajen un poco más que la ventana, no importa, rompe. Te va a romper en la zona de la ventana, sí, en la zona que es de donde la no hay el confinamiento, donde no hay las paredes de bloc. Asimismo, si nos vamos a los edificios, tú vas a encontrar estos edificios que muchos de ellos tienen niveles de parqueo al nivel de calle. Entonces, no significa que todos ellos presenten piso suave o piso débil, porque tú puedes hacerlo en zona sísmica, tomando en consideración la filosofía de diseño sísmico que te dice a ti cómo se comporta ese tipo de edificio cuando tiene esos espacios, digamos, vacíos, ¿no? Pero también tú puedes provocar esa misma debilidad en un piso 4, piso 5 o piso 10, que de repente tú vienes y cambias totalmente la configuración de la edificación. Pero cambiando la estructura también, porque una cosa es cambiar los cerramientos, que como tú decías al principio, tiene su efecto también, porque no se comporta igual en todos los pisos, y otra cosa es cambiar, porque las columnas sí no se pueden cambiar de lugar, porque sería una rotura total. Claro. Pero los cerramientos, cuando vemos estos cerramientos, por ejemplo, que se ven muy lindos en edificios muy modernos, que vemos que el sexto piso no tiene ningún muro, solamente columnas. Y de hecho visualmente ya se ve que ahí algo anda como que está en equilibrio y que cualquier sacudión lo va a mover. Realmente esta diferencia en hacerlo, que no es lo mismo que si fuera como tú dices, un edificio de parqueo que no tiene el cerramiento en ninguno de los pisos, es muy distinto. Pero se usa, se está haciendo. Sí, se está haciendo. Y fíjate en lo siguiente, si tu estructura está concebida como sismo resistente desde la fundación hasta allá arriba, tú tienes libertad de jugar con los elementos de fachada sin ningún tipo de problema. El problema es que cuando tú no concibes una estructura sismo resistente y tú vas a hacer una doble altura, tú ves que vienes con tamaños de columna desde la fundación hasta allá arriba y una columna que te está sirviendo para un entrepiso de 3 metros, 3,50, de repente lo ves en 6 o 7 metros. Claro. Y no hay un cambio de sección, no hay nada que te diga a ti, oye, pero tú me estás poniendo ese nivel mucho más débil que todos los demás y yo no veo que tú me has cambiado ni siquiera la dimensión de los elementos resistentes. Entonces, todo es posible, porque el hecho de que tú estés concibiendo una edificación en zona de amenaza sísmica no quiere decir que tú no puedas hacer lo que tú no quieras. Tú lo puedes hacer. Lo que tú necesitas es acompañarlo del criterio, del conocimiento del comportamiento en sí, de cómo va a responder esa estructura con todas las cosas que tú quieres.
Porque tú te vas a Chile y tú ves muchísimos edificios con doble fachada. ¿Por qué? Porque Sí. su estructura es simétrica, es uniforme, y afuera tú tienes lo que tú quieras. Pero volvemos a la simetría, Lo que que era lo tú, que hablamos sí, claro. ahorita. Tú tienes lo que tú quieras. ¿Qué tan importante pero si tú tienes, por ejemplo, en un volumen? lo que le llaman, eso es la falsa simetría, porque tú puedes tener por fuera cualquier forma y tu estructura ser internamente simétrica. Claro, Y claro. cuando tú tienes un edificio rectangular con un núcleo en una esquina o en el centro, en un extremo, tú puedes hacer que esa estructura se comporte de una manera simétrica, colocando los elementos estructurales necesarios para que, aún teniendo esa excentricidad, aún teniendo esa forma que te dice que si no lo tomas en cuenta correctamente puede colapsar el edificio, tú lo puedas hacer y se comporte como si fuera simétrico. Por eso es que dicen que los ingenieros a veces le dañan los diseños a los arquitectos, pero es que la seguridad es lo más importante. Leonardo, ahora vamos. Tú me dices que hasta el 2011 no teníamos estas leyes en el reglamento antisísmicas. ¿Eso quiere decir que todo lo que se construyó antes del 2011 no lo tiene o ya venían compañías de arquitectos e ingenieros constructores que sí lo colocaban? Sí, desde 1979 se aplica. O sea, se aplica el reglamento sísmico. O sea, se supone que todo... Lo que pasó en el 2011 fue la obligatoriedad. Fue la obligatoriedad. Pero también hubo cambios, porque yo me acuerdo sí, que hubo... hay cambios Hubo considerables. cambios, exacto, hubo cambios. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que hemos venido hablando se penalizan de una manera fuerte en el reglamento. Sí, pero también hubo Si tú quieres elementos hacerlo, que no se incluían antes, que no se sabía que había que incluirlos. Claro, ¿por qué? Porque tenemos 31 años de experiencia más. Claro. Entonces, cada vez que hay un terremoto, necesitamos salir para ver qué nos está enseñando el terremoto en ese momento y qué cosas nosotros necesitamos modificar en nuestro reglamento. Fíjate que el código que nosotros utilizamos aquí para diseño, que es el código del Instituto Americano del Concreto, el ACI 318, ese código fue en el 2019 que cambió los detalles de los muros de concreto armado. Oh, wow. ¿Y cuántos terremotos no han pasado? Vino México 85, Sí. Y el de vino Chile. Kobe, vino Chile, vino Nueva Zelanda. Han venido un montón de terremotos. Y ya otros países como Nueva Zelanda se habían adelantado a la modificación de esos detalles. Sin embargo, oye que tú lo ves aquí. Y la parte, y antes... Porque pudiéramos decir que eso ya estaba resuelto hace 30 años, sin embargo no. Nos vamos a la pausa, Leonardo, pero también la pregunta del millón es si es suficiente que sea obligatorio y que esté en el reglamento, porque ¿qué me garantiza a mí que realmente hubo una supervisión estricta o, en su defecto, que debería ser lo ideal, que los constructores fueron suficientemente responsables para no economizar dinero en algo que saldría más caro, haciéndolo como se deben hacer? Volvemos enseguida. Leonardo Reyes Madera, ingeniero estructural y director general de ONESBI, nos acompaña en este programa de hoy. Hablamos de la seguridad que tenemos nosotros, los que habitamos edificaciones en la República Dominicana y en el mundo, y cómo hay un reglamento pendiente de aprobación en la oficina, en el Ministerio de Obras Públicas, que debe ser aprobado lo más pronto posible. Estamos viendo también el caso del colapso del edificio del CODIA y sus causas. Yo le preguntaba al ingeniero Leonardo Reyes Madera qué garantías tenemos los dominicanos de cuando compramos un edificio, cuando estamos en un centro comercial, en una escuela, donde fuera, que realmente se respetaron esos reglamentos que ya has dicho que son obligatorios, pero cómo se lleva a cabo la supervisión de este tipo de cosas y cuál es la conciencia que tienen los ingenieros de nuestro país de que las cosas deben de hacerse bien, cuesten el precio que cuesten, porque más cuestan las vidas humanas. Fíjate, ese es uno de los grandes retos que tienen las autoridades de nuestro país.
y me refiero a lo siguiente. Tenemos un código. Ya el 2011, estamos en el 22, eso quiere decir que ese código ya tiene 11 años. Pero en 11 años han cambiado muchas cosas a nivel mundial, Sí. sobre todo en países donde hay terremotos. Entonces, yo entiendo que necesitamos llegar al punto donde el uso del reglamento sea estrictamente obligatorio y que hasta que no haya una modificación no se le permita a nadie cambiar las reglas de juego. ¿Cuál ha sido nuestra mayor debilidad en la aplicación del reglamento? Todo reglamento te dice a ti cuáles son los requisitos mínimos que tú debes tomar en cuenta para tú diseñar una edificación, en el caso nuestro, en zona sísmica. Requisitos mínimos. Tú puedes ponerle todo lo que tú quieras de ahí para allá, pero por favor no me le quites hasta que no se demuestre lo contrario. Y uno de los casos más interesantes se dio en Chile. En Chile tuvieron un terremoto en el 85 y sus edificios se comportaron muy bien. ¿Qué hicieron ellos? No, estamos sobrediseñando, y comenzaron a reducir los niveles de detalle y a reducir los espesores de los elementos estructurales. Pero le vino el 2010 y hubo alrededor de 1000 edificios en Chile que hubo que demoler. ¿Tanto? Hubo yo pensaba que no. Muchos edificios en Chile hubo que demolerlos. Pero ¿cómo va a ser que porque se comporten bien los disminuyan? Eso es increíble. Bueno, porque por el costo, esto es prueba y error. Esto es prueba y error. Pero, o sea, estamos aprendiendo. Y yo preferiría quedarme con mi edificio, así como yo lo estoy haciendo, que funcionó, y no ponerme a estar optimizando. Pero eso fue un precio muy caro, pero también una enseñanza muy buena para la ingeniería sismoresistente. Entonces volvieron a retomar las medidas anteriores. Entonces, claro, le dieron para atrás la película, como decimos aquí, y ahora están ellos volviendo a lo que hacían antes y con más rigurosidad. Porque es que se olvidaron de los detalles, porque es como que yo diga, no, ya sé, ya yo aprendí, ya yo no necesito más nada, y como yo diga es de ahora para adelante. Mentira, la naturaleza no se maneja de esa manera. ¿Qué tan riguroso es el código nuestro respecto, por ejemplo, al código de Chile, que ha ido de atrás para adelante, y de otros países que también tienen actividad sísmica? Fíjate, nosotros tenemos una posición con respecto a eso un poco diferente. ¿A qué me refiero? En el reglamento del 2011 nosotros bajamos los niveles de lo que le llaman coeficiente de reducción. O sea, en un país sísmico, si tú demuestras que la fuerza sísmica son 100, por ejemplo, en Estados Unidos te dicen a ti, no, divide esa fuerza entre 8 o divídela entre 10. Y así mismo pasaba en el código nuestro de 79. Nosotros permitíamos que se redujera la fuerza hasta 7. Pero ¿qué pasa? La mayoría de esos factores vienen asociados a tecnologías muy específicas, muy controladas, muchos ensayos de laboratorio y un control eficiente tanto de la aplicación del reglamento como de la supervisión. Conociendo nosotros dónde estamos, lo que hicimos fue que bajamos ese 7, lo bajamos a 5.5. Eso quiere decir que no, en lugar de dividir entre 7, vamos a ser un poco más conservadores. Entonces, si aparece además en tu concepción de tu edificio que solo vas a tener, por ejemplo, 2 líneas de resistencia, es decir, 2 líneas de columnas o 2 líneas de apoyo, te decimos, ok, tú tienes que aplicarle prácticamente el 100% de la fuerza sísmica a ese edificio. Porque solamente vas a tener 2 apoyos. Si te falló uno, se te cae el edificio. Entonces, si tú tienes 3, tú puedes subir otra vez a 5.5. Buscando la forma de no impedir que tú hagas lo que quieras, pero sí que tomes en cuenta la importancia que tiene esa poca cantidad de líneas de resistencia
para que sean entonces penalizadas. Eso significa que tú vas a tener columna en lugar de 40 por 40, 50 por 50, a lo mejor tú tienes una columna de 80 por 80 o de 1,20 por 1,20 y tú vas a decir, espérate, yo no. Claro, tampoco. No, Leonardo, no me es rentable. si yo te pregunto así rápidamente con tu experiencia, dentro del polígono central, del 1 al 10, ¿cuál sería la resistencia el porcentaje más alto de las edificaciones ante un terremoto? Y también me gustaría que me la dividieras en habitacionales y públicas. Bueno, esa es una pregunta para un adivino. No, porque tú más o menos sabes cuándo están construidas. Bueno, tú me puedes decir, mira los que están construidos antes de lo del código de 1979 están. No, definitivamente. Los que después están. Definitivamente, aquellas edificaciones que fueron construidas antes del código son más vulnerables, o sea, debieran, entre comillas, ser más vulnerables. Lo que pasa con nosotros es que no importa que tengamos un reglamento. Y porque a veces no se cumplen. Sí, seguimos creando vulnerabilidades, que es a donde iba hace un momento. A decirte que un reglamento son requisitos mínimos, pero ese reglamento trajo consigo unos ejemplos de aplicación que nunca se publicaron y unos comentarios que tampoco se publicaron. Me refiero al del 2011. Entonces, ¿qué pasa? Los reglamentos no son para expertos, no son para doctores en ingeniería. Claro, son para todo son para el ingeniero común y corriente como nosotros, que somos los que estamos en el diario vivir calculando edificios. Entonces, esas cosas, cuando tú vienes a ver, te van creando un vacío, te van desviando el camino. Te desorientan. De lo que realmente se quiere conseguir. Pretende conseguirse con el reglamento. ¿Y ONESBI qué está haciendo al respecto? La situación de ONESBI es muy clara y muy definida. Nosotros nos ocupamos de las edificaciones existentes, fundamentalmente de las edificaciones del Estado. Entiéndase edificios de uso público, entiéndase escuelas, entiéndase hospitales, entiéndase estaciones de bomberos, estaciones de policía, de radio, todo ese tipo de cosas, que son muchísimas. Y además, al sector privado, si alguien quiere una evaluación visual, nosotros le ofrecemos el servicio. ¿Y si es más allá de visual? Si es más allá, entonces ya esa persona o ese edificio o los condóminos deben ir a obras públicas o al MIBET y hay una lista de profesionales que pueden hacerle una evaluación detallada. Porque el trabajo en el Estado es tanto que no se compadece competir con el sector privado cuando hay tantas edificaciones de qué ocuparse, porque hemos hablado nada más de edificaciones, pero no hemos hablado de presas, no hemos hablado de puentes, que ONESBI tiene que ver con todo eso, porque hazte de cuenta que esta oficina se hizo para la preservación del patrimonio nacional, y el patrimonio nacional nada más no son las escuelas y los hospitales. Por supuesto. Ahí están las presas, los puentes, hospitales, muelles, aeropuertos, elevados, o sea, todo. Entonces, es una labor de una oficina que tiene una responsabilidad enorme y que había estado prácticamente dormida por muchos años. Y necesaria, muy necesaria. Entonces, muy necesaria. Entonces, ¿qué sucede? Lo que nosotros quisiéramos lograr es que ahora que va a estar el MIBET, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, dirigiendo la orquesta, que ese grupo de jóvenes que está ahí, que venga con esa fuerza y ese deseo de realmente cambiar las cosas y comencemos a aplicar el reglamento de acuerdo a cómo tiene que aplicarse. ¿Se han reunido ustedes? ¿Han visto realmente este ímpetu, este impulso nuevo con esta fusión de esta institución? Definitivamente que sí, y hay mucho entusiasmo en el equipo que está trabajando en esa área. ¿Y qué han hablado sobre el nuevo reglamento con los pendientes que tenemos? El nuevo reglamento tiene una historia triste, que es el reglamento que se está revisando para sustituir al R001 del 2011. Me refiero en esa forma porque lamentablemente antes del cambio de gobierno, el Ministerio de Obras Públicas y el BID habían hecho un compromiso con una empresa de Argentina para que revisara nuestro reglamento.
¿Por qué de Argentina? No entiendo cuál fue la razón en ese momento. Lamentablemente, cuando ya se tomó posesión el nuevo gobierno, ese compromiso estaba, y yo lo he criticado porque digo que es una falta de respeto a los profesionales dominicanos. Sí. Nosotros somos de Claro. aquí, sabemos cómo se construye aquí, Sí. sabemos Claro. todos los trucos y todas las cosas que hacemos, sabemos cómo brincar la tablita, y sabemos también cómo hacer las cosas para controlar lo que nosotros hacemos. Entonces, que tú me vengas a traer una persona, No va a conocer la realidad. sencillamente, yo creo que para mí es una aberración. Eso, de hecho, eso no tiene ¿Qué han ningún tipo de entregado? sentido. ¿Cómo ha Yo sido no el te tema? puedo decir que han entregado porque yo no me he interesado en ningún momento en leer ninguno de los documentos que ellos han enviado. Sí. ¿Cuál es la esperanza personal? Que cuando llegue ese documento, como estamos nosotros, tanto como país y representado ahora mismo por el MIBET y Sodosísmica, estamos unidos a lo que se llama el Código Modelo Sísmico para América Latina y el Caribe, que los aspectos fundamentales que puedan ser utilizables de esa propuesta de reglamento la podamos adecuar para que al final quede O sea, lo que surja de ese, lo que surja de ahí, ustedes entonces lo adecúan con podamos estos. nosotros adecuarlo para que ya Bueno, mache, sí, cuadre puede con ser. todo. Sí, adecuarlo Porque a nuestra realidad. independientemente de lo que sea, hay una inversión y hay un trabajo y un tiempo. No, y tienen que tener sus cosas buenas también, ¿No? porque por algo la habrán. Definitivamente. Lo único que yo no acepto es que se haya buscado una gente de otro país y de un país donde prácticamente no tiembla la tierra. Dime los terremotos de Argentina, búscame México, búscame Chile, búscame Nueva Zelanda, búscame el caso de Estados Unidos, Es extraño, búscame Japón, búscame Perú, búscame países que han sido destruidos por terremotos a cada rato. Pero no me vengas tú a imponer a mí un reglamento con personas que podrán ser los técnicos mejores de la bolita del mundo, pero que no merecen el respeto para venir a nosotros a decir, no, mira, tu reglamento sísmico ahora es este. Leonardo, hay muchos accidentes también mientras se construye, que se cae el techo, que se cae un piso. Esto quizás es hasta mejor porque si no se cae ahí se va a caer después. Pero ¿serán problemas de que se toman muchos riesgos en las construcciones o son vicios de construcción? Y también, por ejemplo, bueno, en Miami ahora, el año pasado se cayó un edificio solo, que ya estaba habitado, construido, hubo muchísimos muertos, de hecho hay demandas y demás. ¿Cómo se cae también un edificio sin que esté pasando nada? Bueno, aquí se nos han caído muchas cosas sin que tiemble la tierra. Sí. Y eso. Han caído. Pero son vicios de construcción. Mira, accidentes son accidentes. Uno le llaman vicios de construcción, otros le llaman descuido, otros le llaman que hay muchos profesionales enganchados. O sea, hay muchos empresarios y mucha gente que no tiene nada que ver con ingeniería, que te alquilan un maestro y te hacen un edificio. ¿Cuántos edificios no están haciendo aquí personas que no tienen nada que ver con ingeniería? Simplemente porque tienen las condiciones económicas y hacen una empresa de construcción. Y lo venden. Entonces, a esa cosa, pues, eso va a suceder siempre. Eso por más controles que tú pongas, hay un problema que es el factor prisa, hay un problema que es el factor económico también, que quizás lo vende a un precio más. El querer pretender nosotros seguir vendiendo apartamentos al mismo precio en un país sísmico que como si aquí no temblara la tierra. No es posible. Nuestros edificios tienen que ser. La poca seguridad también que uno tiene cuando compra un apartamento que es mucho más caro y tú no sabes si realmente es porque está mucho mejor hecho también. No hay una seguridad. Es verdad que muchas veces uno dice, no, porque fulano se destaca por ser un ingeniero, un estructuralista que construye muy bien, pero es que yo insisto en que en nuestro país no tenemos esa certeza de que
las inspecciones se pasaron correctamente. Yo he oído incluso personas que me dicen que cuando ellos compran un edificio lo compran en plano, un apartamento, lo que fuese, un local, y van a ver, a chequear los vaciados, pero si esa persona no es ingeniero, ¿qué es lo que va a saber? Por ejemplo. El problema de la supervisión es fundamental, el problema de la calidad, el control de calidad de los materiales es fundamental. Y son de las cosas que yo me siento muy optimista con la formación del nuevo ministerio, porque hay un grupo de jóvenes ahí que valoran su profesión y quieren hacer un buen trabajo y quieren que lo que se produce o lo que se produzca de ahora en adelante sea realmente una edificación digna y segura. Leonardo, ahora que tú mencionas el Ministerio de Obras Públicas, yo escuchaba repetidamente hace unos años que bloqueaban la aprobación de planos para que se los dieran a las personas que estaban allá adentro. ¿Los cálculos, eso es cierto o no? No, yo no te puedo asegurar eso. Siempre hay comentarios de todo tipo, pero yo digo que son cosas que son especulativas hasta que tú no lo demuestras. Sí. Porque para mí sería fácil decirlo, sin embargo, los trabajos míos pasan por obras públicas y han sido revisados y yo nunca he tenido esa Y también esa se puede dar el situación. caso que una persona también que no cumpla sea que se lo han devuelto, pero otras veces todo puede pasar. Yo creo que en esto hay que ser un poco abierto en esos temas, porque si bien nosotros necesitamos el rigor, pero es el rigor en la aplicación de los reglamentos, en la aplicación de una supervisión eficiente y en las consecuencias, que es lo que nos ha faltado. En todos los aspectos de la vida. ¿Sí? Es lo que nos ha faltado en este país. O sea, yo construyo una escuela hoy, se me cayó mañana la verja y a mí ni siquiera el colegio de ingenieros me llama para decirme, hey, ¿qué pasó ahí? Venga acá, colega, usted está representando un gremio profesional digno. ¿Eh? Pero tampoco está la penalización de que le digan, venga, usted tiene que pagar esa verja porque usted fue que se... Eso es un ejemplo muy simple, pero nosotros no tenemos consecuencias. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros no paramos eso y comenzamos a penalizar las violaciones, va a ser muy difícil, y mucho más en un país donde en cualquier momento puede haber un terremoto y sin tú querer puedes estar construyendo nichos, claro, en lugar de edificaciones para que la gente salve la vida. Leonardo, el deterioro en un edificio, ¿qué tanto lo hace propenso a un colapso por un terremoto, por un ciclón, varillas oxidadas, deterioro? ¿Qué tanto realmente se deteriora con el tiempo en cuestión de estructura un edificio de varios pisos? El mantenimiento es número uno. Pero a nivel estructural, porque a nivel de tuberías, de electricidad, pero ¿qué tanto mantenimiento necesita un edificio desde el punto de vista estructural? Bueno, cuando tú te pones a ver la vida útil de un edificio, estamos hablando de 50 años. Un edificio te dura 50 años. O sea, años la vida útil. Se supone que ya después de ahí ya eso cumplió su misión porque también los materiales se cansan. ¿Qué es lo que pasa también? Volvemos a lo de la ciudad colonial. Los materiales se cansan. Entonces, esas edificaciones son reliquias que hay que mantenerlas con mucho cariño. Pero, ¿qué se hace de un edificio, con un edificio después que tiene 50 años? Porque generalmente no se tumban y se hacen nuevos. Bueno, yo te puedo decir la experiencia que yo viví cuando hice mi especialidad en la Universidad Central de Venezuela. Y es que en esa época estaban tumbando edificios de 10 y 12 pisos. Wow. Para hacer torres de 40 y 60 pisos. Wow. O sea, no dudes tú que mañana en Piantini, en Naco, dentro de 20 o 30, dentro de 30 años, estemos tumbando esos edificios para hacerlos mucho más altos porque se acabó el terreno prácticamente. Sí. O sea, si quieres vivir aquí, bueno, pues definitivamente vamos a tener que tumbar ese paseo. Pero va a salir caro comprarle a todos los habitantes de ese. No, o sea, es que eso se paga. Eso se paga. Vámonos a la pausa. Y volvemos analizando específicamente el caso del CODIA del viernes por la tarde. Volvemos.
Amigos, hablamos sobre el colapso del edificio del CODIA y tenemos aquí al director general de la ONESBIE, quien nos analiza las causas y consecuencias de este derrumbe provocado por la construcción de al lado, que definitivamente no estaba siendo supervisada como debía ser, porque tengo entendido también que ya había grietas y que el CODIA había pedido que se revisara lo que se estaba haciendo. ¿Es así, Leonardo? Fíjate, esto ha sido todo tan rápido que nosotros no hemos tenido la oportunidad más que de concentrarnos en ver cuál es el alcance del daño y cuáles son las recomendaciones para, si hubiese algún tipo de nuevo colapso parcial o como fuere, preservar vidas. Entonces, definitivamente ningún profesional quiere verse envuelto en eso. Y podríamos decir, bueno, pero ¿y qué pasó con el CODIA, donde hay tantos profesionales altamente calificados, que él pasó por alto eso? O sea, pasó por alto cualquiera llamado a la atención. Pero es yo diría que es un poco insensato buscar ahora mismo Culpables. ese tipo de cosas cuando hay un hecho tan trascendente como es primero la preservación de la vida de la gente, que en el colegio va mucha gente diariamente. Y era el salón de conferencias. Y seguro que hubiera claro, y seguro también ver cómo se puede salvar la mayor parte de lo que queda en riesgo. Sí. Entonces, un edificio tan valioso. Claro, estamos hablando de un edificio de Ramírez, 300 años prácticamente, claro. Tiene esa edificación. No, entonces, ahora mismo toda la concentración es no en quién lo produjo, ni quién pudo evitarlo. No, eso no nos interesa. Es cómo salvarlo y cómo evitar futuros daños. Es tomar acción. Es tomar acción ahora, y para eso estamos contando con MIBE, con el COE, con ayuntamientos, o sea, con todo el mundo, o sea, el mismo colegio de ingenieros. Todos estamos en la misma línea. Leonardo, hablábamos en el segmento anterior cómo tú dices que un edificio después de 50 años ya se considera que ha cumplido su ciclo útil, incluso en otros países los destruyen para construir construcciones de nuevos tipos. En estos casos de que son construcciones de 300, 400 y hasta más años, ¿cómo es el deterioro en estos poquitos minutos que nos quedan y qué podemos hacer en este tipo de casos? Bueno, la mayor atención es en el mantenimiento, porque son edificaciones que se han mantenido con el tiempo por las características propias de ellas. Y con nuestra humedad, el calor. Pero ponle una manguera a un muro de eso para que tú veas lo que pasa. Entonces, nosotros debiéramos concentrarnos 100% en hacer una revisión completa y ver realmente cuáles son aquellos factores que pueden estar afectando o debilitando la seguridad estructural de esa O sea, ¿tú crees que es hora, con este caso del CODIA, de hacer una revisión de la ciudad colonial completa? Y yo entiendo que sí, ahora que se van a hacer las excavaciones del soterramiento de los cables, por ejemplo. Claro, aprovechar el proyecto y no solo limitarse al proyecto de las calles, sino cada una de esas edificaciones puede ir aprovechando y viendo a ver, ir corrigiendo. Yo creo que es el momento. Ir corrigiendo. Es el momento de hacer esta investigación y esta radiografía de lo que son todas estas edificaciones de la ciudad colonial. Es un buen momento y es una buena motivación lo que ha pasado ahora, aunque sea un hecho lamentable, sí, ¿no? Sí. Quizás es un aviso. Y definitivamente esas edificaciones, cuando tú te pones a ver las características que tienen, son muy diferentes a las que nosotros hacemos ahora. Cuando nosotros hablamos de un muro de 1,50 m, un muro de 1,20 m, y tú lo comparas con una columna de 40 por 40, no te va no, y por ejemplo, la humedad que esto encierra. Se nos acabó el tiempo, pero yo creo que cerrar con
esta conclusión de que ahora que se va a intervenir la ciudad colonial con el proyecto del BIT para soterrar el cableado y hacer otras modificaciones bastante ambiciosas, yo creo que es el momento de que también se haga una radiografía para ver cómo están estas casas coloniales, estas edificaciones, estos palacetes, que son una parte tan importante de lo que es nuestra historia, incluso nuestra identidad. Gracias a Leonardo Reyes Madera, director general de la UNESBIE, y gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos, y será hasta la próxima.